Estimados amigos y seguidores de Europe Airguns, mi nombre es Emérito Rodríguez y hoy les presentamos una carabina que, aunque se ha presentado hace unos meses mundialmente, nos está llegando recién a España y es lo que les voy a presentar, la nueva FX Maverick. Empezamos con esta presentación de la FX Maverick y lo que me gustaría hacer en este vídeo es un poco explicarles, desde que ustedes reciben la carabina, qué es lo que hay que hacer para manipularla con cuidado, con precaución. Hay que tener en cuenta que son armas y aunque son armas de aire comprimido, hay que tratarlas como armas en sí. Manipularla para poder tener un muy buen uso de la misma y divertirnos y pasarlo bien. Bien, este modelo que nos ocupa hoy es una versión especial que se hace para España, que es la Maverick Standard. Viene con cañón de 600 milímetros y botella de carbono. La carabina, en principio, la gran novedad, esto viene con su manual y viene con una bolsita que viene el cargador y la toma Foster para el llenado. Vamos a quitar la maleta de aquí y así, a menos bulto, más claridad. Bien, ¿qué es la idea? Explicarle el funcionamiento completo de esta carabina para que, como ya les dije, el que la adquiera la pueda utilizar desde el principio con seguridad. Esto es una carabina que, digamos, está basada sobre una bullpup, una carabina cortita, El cañón empieza aquí detrás, con lo cual tiene todo el largo de cañón hasta adelante, No por ser cortita tiene un cañón más pequeño, tiene un cañón de 600 milímetros de largo. Los nuevos cañones de FX, los STX, de liner intercambiable, estas vienen ya montadas de fábrica con el liner superior. Y el paso de estría es 1.24, normalmente en casi todos los calibres del 4,5, 5,5, 6,5 y 7,62. Bien, gran novedad de esta carabina es que viene con dos reguladores. Esa es la novedad principal. Esta carabina se ha dicho mucho de que es una mezcla de varias carabinas, efectivamente. Lleva el bloque trasero de la Wildcat, lleva partes de Dreamline, lleva la parte superior, que es claramente la misma que lleva la Impact, y comparte otras partes. Pero lo más importante, vuelvo, es su doble regulación y una gran cámara de plenum. ¿Qué conseguimos con una doble regulación? Pues minimizar el estrés del regulador final. Digamos que la botella la podemos cargar hasta 250 bares. Podemos tener un regulador, el primer regulador, a una presión de 140 bares, y en el manual nos indica que la diferencia entre presión entre el primer regulador y el segundo regulador debe ir de los 25 a los 50 bares, es lo ideal. Con lo cual, si tenemos este a 140 bares, y ahora les voy a explicar cómo lo graduamos, el segundo lo debemos de poner a 110, depende del calibre que tengamos, y depende también de la munición que vayamos a utilizar. Hemos dicho que tiene dos reguladores, la carabina, y dos manómetros. Como el manómetro inicial o el principal de aquí solo nos da la presión de la botella y el final solo nos da la segunda parte regulada, nos falta la parte intermedia regulada, y la única forma para saber la presión de la parte intermedia regulada es, primeramente, el primer regulador lo cerramos completamente. Esto se hace. Vamos a ayudarnos de dos cajitas. Yo creo que colocándolas aquí les va a ser más fácil para que lo puedan ver. El regulador está aquí en la parte inferior, y lo que hay que hacer es cerrarlo completamente. ¿Cómo se cierra? Pues girando la llave en sentido de las agujas del reloj, en este sentido, y lo cerramos. Y el regulador secundario, lo que vamos a hacer es abrirlo.
abrirlo para generar una única cámara y entonces nos dé el manómetro trasero la presión del regulador primero, ¿vale? Una vez tenemos eso, que la vamos a dejar más o menos a 140 bares en esta ocasión. El manual pone que la regulación debe ser entre 25 y 50 bares, la diferencia entre el primero y el segundo. Vamos a colocar una cámara aquí, el teléfono, que nos va a ayudar simplemente para que ustedes vean la presión. Aquí. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora nos está marcando el regulador pues como 60-70 bares y lo que vamos a hacer es, si encuentro el agujerito, ¿dónde está? Aquí. Girando en sentido opuesto a las agujas del reloj, va a ir subiendo la presión, va dejando pasar presión. Ahí lo vemos cómo sube. Hasta dejarlo más o menos en 140 bares. Que será básicamente ahí. Ahora que ya la tenemos regulada, el primer manómetro, o el primer regulador, perdón, a 140 bares, nos hace falta regular el segundo. Podemos desenroscar la botella y quitarle toda la presión a la carabina, cosa que a mí me gusta más, con lo cual voy a hacerlo así porque los reguladores pues tendrán menos estrés. Ahora ya ha salido la presión de la botella, y para quitar el aire, que también es otra operativa que es interesante mostrar, pues a mí me gusta hacerlo disparando. Estas carabinas con un pleno tan grande, pues va a llevar unos cuantos disparos. Ahí está. Ahí está perdiendo todo el aire del pleno. Bien. Y una vez que ha perdido todo el aire, entonces ya giramos en sentido de la aguja del reloj para cerrar el segundo regulador. Y una vez que lo tenemos cerrado, no hay que hacer presión ninguna, volvemos a poner la botella. Vale, conectamos la botella. Y ya vemos que el segundo regulador nos ha dejado básicamente en 80 bares. La verdad que entre que la escala es cortita y la aguja es gruesa, pero bueno, se ve ahí. Y este lo vamos a colocar ahora, pues vamos a dejarlo por arriba de 100, en 120 bares. En sentido contrario a las agujas del reloj, que es para abrirlo y dejarle pasar presión. Ahí va.
Poco a poco va subiendo. Bueno, yo creo que ahí ya está perfecto. Estamos empezando a ver la raya de los 100. Ahí está. Ahora simplemente hacemos 1 o 2 disparos para que se compense bien la cámara, y ya tenemos regulada la carabina, nuestro primer regulador a 140 bares, hemos visto, y nuestro segundo regulador a 110, 115 bares, ¿eh? Que para el calibre que nos ocupa, que es una 635, pues yo creo que es la presión ideal. Recordar que en el manual pone que entre el primer regulador y el segundo regulador la diferencia debe ser de 25 a 50 bares, no más, ¿eh? También hay que tener en cuenta que si lo ponemos a 140, cuando la botella baje de 140, vamos a seguir disparando igual. Si tenemos el segundo a 110 hasta que llegue a 110. Cosas importantes también que tiene la carabina. Es una carabina multicalibre. ¿Qué quiere decir esto? Que le podemos cambiar los cañones, podemos cambiar de calibre. La podemos comprar en 4,5 y más adelante ponerle un 6,35, o la podemos comprar en 5,5 y más adelante ponerle un 4,5, o viceversa. ¿Cómo se hace esta operación? Pues muy sencillo. Quitamos primero lo que es la cantonera. Para que nos dé acceso a los tornillos del cañón. Este cañón viene montado con 2 tornillos. Uno de llave Allen 3, que es el primero que se afloja y el primero que se aprieta, el pequeñito, y después otro de llave Allen 4, que viene atrás. Este tornillo, simplemente con darle media vuelta, ya el cañón sale, no hace falta sacarlo del todo. Y no hace falta sacarlo del todo porque además viene con un pegamento especial, y así evitamos el que pierda el pegamento. El cañón sale hacia adelante. Bien, entonces ya simplemente es retirar el cañón del arma y volver a montar retirar el cañón del arma. Vamos a ir por pasos para no confundirnos. Retiramos el cañón. Y ahora lo que tenemos también que hacer es cambiar la aguja, si vamos a cambiar el calibre, porque se puede dar el caso que solo cambiemos el largo del cañón, que tengamos una estándar como esta y le vayamos a poner un cañón de 700, convertirla en una sniper, del mismo calibre. Entonces simplemente montamos el otro cañón, apretamos primero el tornillo delantero, después el tornillo trasero. Recuerden, el tornillo trasero no hay que darle una presión excesiva, simplemente llegar a tope, se acabó, marcarlo, porque además si coincide con el hueco del transfer, va a tirar el cañón hacia atrás y va a impedir que el cargador nos entre y salga correctamente, que es uno de los fallos, muchos fallos que me comentan: oye, que el cañón, el cargador no me entra, no me sale, me tropieza, y es porque no han hecho los pasos correctos. Primero apretar el tornillo de delante y después el tornillo grueso de atrás, pero el tornillo grueso no es de apriete, es simplemente de marcar, llevarlo a la mano y ya está. Bien. Señores, la aguja para cambiar de calibre, esto es importante. Hay que coger, montamos el arma, y una vez tenemos el arma montada, miramos por aquí que se va a ver el tornillito perfectamente, A veces hay que mantener digamos, la palanca aquí con la mano, sujeta con un dedito, para que el tornillo quede centrado. Ponemos la llave. Bien, la llave que vamos a utilizar en este caso es una de 2,5. La llave Allen de 2,5, y simplemente es aflojar, y llega un momento que vamos a sacar el tornillito, que es el tornillito que aguanta la aguja del calibre. La tiramos hacia adelante y ya la aguja sale por aquí. Con lo cual, para el cambio de calibre, lo único que tenemos que hacer es volver a poner la aguja por aquí.
hay que tener en cuenta que esto puede tener dos posiciones, y lo principal es que al meter la aguja nos demos cuenta siempre que la parte perforada quede hacia abajo, que es lo que va a dejar el paso al aire. Con lo cual, como hemos puesto la aguja demasiado atrás, la echamos hacia adelante hasta que coincida con el agujero, y una vez la tenemos con el agujero, pues ya ponemos el pasador. Las primeras veces cuesta mucho buscarle la rosca al pasador, o sea que es una operación que hay que ir, digamos, tentándolo hasta que se consigue, y simplemente esto no lleva apriete, simplemente llevarlo con la mano al final y con dos deditos, así, la presión que puedan hacer con dos deditos, siempre que no tengan los dos muy gruesos, ahí está, ahí se queda, que no se va a mover para nada. Entonces ya hecho el cambio de aguja, montamos nuevamente el cañón, y listo. Y digamos que ya lo tenemos. Cosa también muy importante con estas carabinas: dependiendo del calibre, los transfer vienen con dos posiciones. Vienen con una posición para balines y otra posición para slugs, y simplemente hay que girarlos, como verán aquí, 180 grados. Entonces podemos seleccionar qué queremos tirar, si slugs o un gran paso de aire, o si queremos tirar balines, que viene marcado con la P de pellets. Y esa es la posición que queramos, es la que tiene que ir hacia abajo, con lo cual si nosotros queremos tirar pellets, pues lo llevaremos a la parte inferior, ahí. El cañón llega a un tope atrás, se ve que sale simplemente la marquita del cañón para que le sirva de guía al cargador, y entonces aquí es simplemente coger la llave, apretar, y lo que habíamos dicho, la llave de 4, aquí simplemente es la media vuelta que le dimos inicial, volverla al sitio, no más, no hay que darle más apriete ni más nada. Este tornillo no aprieta el cañón, el que aprieta el cañón es el tornillo delantero, ¿vale? Este simplemente es un taladro que hay que hacer para poder mecanizar el bloque y hacer el transfer, el paso de aire de la parte inferior donde está la válvula arriba al paso del cañón. Pues esto es un poco lo que es el cambio de cañón, muy sencillo y sin ningún problema. Ya tenemos el cañón cambiado. Y ahora vamos a la parte de la regulación de potencia. Esta carabina, igual que la Wildcat, viene con la ruedita trasera de regulación de potencia. Entonces, la rueda trasera de regulación de potencia tiene 7 posiciones en las cuales se puede regular la potencia, y aparte de 7 posiciones, tiene una posición más para regular la tensión del martillo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto es importante porque lo que nos interesa en la rueda de potencia que afecta sobre el martillo es que el golpe que reciba la válvula sea lo suficientemente fuerte para abrirla al 100%, pero no con fuerza en exceso, sino la fuerza justa. Porque si lo hacemos con fuerza en exceso, estamos emitiéndole vibraciones a la carabina que nos van a afectar en nuestra precisión. Si conseguimos abrir la válvula con la fuerza exacta al 100%, nos da una constancia de que siempre estamos abriéndola al 100%, y de que el golpe que está recibiendo el martillo es el mínimo, con lo cual al ser el golpe el mínimo, la potencia, digamos, o sea, la vibración que le estamos ejerciendo a la carabina va a ser la mínima también. Y de ahí, de esa posición número 7, que es la máxima, a la posición 1, pues podemos variar dándole un poquito menos de tensión. ¿Qué quiere decir? Que no va a abrir tanto la válvula, pero la va a mantener abierta y nos reduce potencia. Entonces esto se hace con una llave de Allen de 1,5, que tiene un agujerito, se ha de marcar el número 4 en la parte superior, y tiene un agujerito en el cual nos permite pues girar el tornillo, en el sentido de las agujas del reloj lo apretamos, con lo cual le damos más tensión, y en el sentido contrario a las agujas del reloj
lo que hacemos es aflojarlo y quitarle tensión. Este es un mecanismo que va muy bien porque no solo tiene, digamos, la regulación, vamos a llamarla gruesa, de la tensión del martillo, sino que también se le puede dar una regulación más fina, y buscarnos esas 7 posiciones iniciales, sino que podemos tener infinitas posiciones de ajuste del martillo. Poco más podemos decir ya de la Maverick en temas técnicos. A mí la verdad que la primera impresión cuando la recibí fue muy buena, muy compacta la carabina, una bullpup ligera. Esta versión pesa 3 kilos, simplemente 3 kilos, y al ser todo de aluminio, un chasis y todo, tenía pinta de pesar algo más, pero no, pesa 3 kilos, va muy bien, un encare estupendo. Y como todos los productos de FX, la verdad que se ve la profesionalidad y lo bien hecha que está y lo bien construida que está. Una carabina que se puede recomendar sin ningún problema, como todas las de FX, con lo cual esto sobra decirlo. Espero que les haya gustado el vídeo, contar con vuestra presencia en los próximos vídeos y que se suscriban al canal. Amigos, un abrazo y hasta el próximo vídeo. La nueva FX Maverick. Tan, tan, tan. La nueva FX Maverick. Tan, tan, tan. Tan, tan. Taran, tan, tan. Maverick. La nueva FX Maverick. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8.